Desde el inicio de nuestro movimiento, luego del fraude electoral, decidimos cumplir con dos grandes tareas. Primero, defender al pueblo ante el embate de las llamadas políticas neoliberales, privatizadoras, todas estas políticas que afectan el patrimonio nacional y afectan también el patrimonio del pueblo. De modo que con una mano estamos pendientes de todas estas contrarreformas que afectan al pueblo y con la otra mano nos estamos organizando para lograr la transformación del país. Hemos estado pendientes para frenar las llamadas reformas estructurales, que son una imposición de los organismos financieros internacionales en beneficio de la oligarquía nacional. Por ejemplo, estuvimos atentos cuando la llamada reforma fiscal, porque ya sabemos, se trata, de acuerdo a la concepción de esta gente, de cobrar más impuestos al pueblo raso, a todos los mexicanos, a trabajadores asalariados, a pequeños, medianos empresarios, para mantener privilegios de las grandes corporaciones económicas, financieras, que no pagan impuestos en nuestro país. A eso llaman reforma fiscal, algo que va en contra de la Constitución, que establece que los impuestos deben de cobrarse de manera progresiva, es decir, que pague más el que tiene más. Luego enfrentamos la llamada reforma energética, que no es más que la privatización del petróleo y de la industria eléctrica, en beneficio de particulares, sobre todo de grandes empresas extranjeras. Ustedes recuerdan que Calderón envió una iniciativa a la Cámara para privatizar la refinación del petróleo, el transporte, los ductos, en fin, para permitir contratos incentivados, les llaman, por 20, 30 años, para que empresas extranjeras puedan explotar el petróleo en áreas determinadas de nuestro territorio nacional. Nos opusimos a eso, se logró que no se privatice la refinación, los ductos, el transporte, el almacenamiento de petrolíferos, pero el PRI y el PAN se opusieron a que se agregara en un artículo de la ley del petróleo el que no se iban a entregar bloques del territorio nacional para que las empresas extranjeras exploraran, perforaran y explotaran el petróleo. Esto no se logró. Estuvimos insistiendo constantemente en esto. Dijeron que no había ningún problema porque si se llevaba a cabo ese tipo de contratos se violaba la Constitución y que la Constitución estaba muy clara. Ahora estamos viendo de que no, porque ya están queriendo entregar estos contratos incentivados en Tabasco para la explotación del petróleo. Aquí les recuerdo que inventaron lo de las aguas profundas, pero no era que quisieran el petróleo de las aguas profundas, que es totalmente incierto lo que puede explorarse y sobre todo encontrarse de petróleo en aguas profundas. Como ellos ya saben de que el petróleo está en aguas someras y en tierra, para eso querían cambiar el marco legal. Y ahora están entregando estos contratos, repito, en Tabasco. Por eso, la semana pasada, 5 presidentes municipales de Tabasco presentaron ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional con esta ley, sobre todo con los reglamentos. Pemex, el gobierno federal, está violando flagrantemente la Constitución, porque se establece con mucha claridad en el artículo 27 que solo la nación puede llevar a cabo la exploración y la explotación del petróleo. No se puede concesionar a empresas extranjeras ni la exploración ni la perforación del petróleo. Y ahora estamos luchando para frenar la llamada reforma laboral. Todo esto en el marco de la misma agenda de la política neoliberal que han venido imponiendo desde hace 28 años. Ustedes saben que hace una semana, 10 días, el PRI presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo. Todo esto en común acuerdo con Calderón y con el PAN, que pretenden, ya lo hemos comentado,
que haya contratos por hora, que se pueda contratar a trabajadores por hora en el marco del salario mínimo, que de por sí es un salario mínimo raquítico, un salario de hambre. Si un trabajador gana 60 pesos, quieren contratarlo nada más por 4 horas, pagarle 29 pesos, la mitad del salario mínimo, lo que no le va a alcanzar al trabajador ni para el pasaje. Eso es lo que están proponiendo. Están también planteando que haya contratos por temporada, a prueba, hasta de 6 meses, para que vencido el plazo puedan echar al trabajador sin pagarle indemnización y sin que adquiera ningún derecho. Todo ese tipo de cosas contemplan estas iniciativas del PRI y del PAN, porque son además idénticas, hay párrafos completos, no les quitaron ni las comas ni los puntos, es un descaro. Lo mismo hicieron cuando la reforma del petróleo, habían párrafos completos del PRI y del PAN, son iguales, de eso no tengo la menor duda. Vamos a evitar que se apruebe esta contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, porque daña, porque afecta a los trabajadores y además porque de seguirse aprobando estas reformas a la Constitución, a las leyes, lo que se genera no solo es más injusticia, sino también más resentimiento de la gente, inseguridad, violencia. Están actuando los de la mafia del poder a través de sus legisladores, a través del PRI, a través del PAN, de manera muy irresponsable. No se están dando cuenta de lo que está pasando en el país, de la descomposición social, y siguen con lo mismo, cancelando el futuro a la gente, dejando sin opciones a los jóvenes, que no tengan posibilidad para un empleo, que no tengan posibilidad para el estudio. ¿Cómo se van a resolver así los graves problemas nacionales, sobre todo el problema de la inseguridad y de la violencia? Por eso estamos luchando en contra de esta contrarreforma que se está por aprobar en la Cámara de Diputados. Quieren aprobarla de manera mañosa en la Semana Santa, la semana próxima. Por eso te invito, porque este jueves a las 11 de la mañana vamos a estar enfrente de la Cámara de Diputados en San Lázaro. Vamos a hacer una manifestación, vamos a pedir a los diputados de todos los partidos de que se haga una consulta, que se abran foros para que opinen los trabajadores, opinen también los patrones, opinen los especialistas, opinen todos los ciudadanos, que no se aprueben estas reformas al vapor de manera irresponsable, porque lo que han buscado es que nadie se entere para que se aprueben las reformas sin que la gente sepa de que se trata de graves retrocesos en las conquistas sociales obtenidas a través de la historia por la clase trabajadora y por el pueblo en general. De modo que te invito el jueves, acompáñanos a las 11 de la mañana frente a la Cámara de Diputados. Todo esto estamos haciendo, o sea, con una mano, y con la otra pues estamos aplicándonos a fondo para consolidar nuestra organización, para tener los comités municipales, los comités seccionales del Movimiento de Regeneración Nacional, para que nos ayuden los ciudadanos conscientes como protagonistas del cambio verdadero. Toda esta organización es fundamental para lograr la transformación del país y que ya no haya esta política neoliberal, esta política económica de élite que solo ha afectado a los trabajadores, que ha llevado a esta terrible situación económica, social por la que estamos atravesando, a esta tragedia nacional. Necesitamos luchar por un verdadero cambio, por eso con una mano hay que parar las reformas neoliberales, las llamadas reformas estructurales impuestas en la agenda que se dicta desde el extranjero, y con la otra mano seguirnos organizando para salvar a nuestro país.